Y bueno, saludo a Alejandro, a Mauricio, que nos volvemos a ver ahora aquí en este asunto. Yo pasaría tres cuestiones principales. Uno, creo que ya son datos, pero que a veces no dimensionamos o se nos olvidan en la cotidianidad, porque ya es como una costumbre, de cuál es la importancia o el alto costo, porque es necesario combatir la corrupción. Puede parecer una obviedad, pero según los cálculos del Banco de México, el Banco Mundial, México, la corrupción tiene un costo del 9% del PIB. O sea, está casi igual de lo que se produce todo el sector agropecuario de este país, el 9% del PIB. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, que el costo promedio de una mordida en los hogares mexicanos, ¿sí? Datos de Transparencia Mexicana, es de 165 pesos, y los hogares, no las empresas, gastan, digamos, en las entidades federativas y la federación más de 32,000 millones de pesos al año por actos de corrupción. ¿Dónde están principalmente los actos de corrupción? En los trámites y servicios, en obtener licencias y permisos, muchas de ellas relacionadas con uso de suelo, impedir abusos de autoridad, principalmente las cuestiones de seguridad, policía, etcétera, etcétera, en contratos y en licitaciones. Digamos, es claro dónde están, digamos, estos actos de corrupción. Para lo cual, bueno, como todos sabemos, el 27 de mayo se promulgó una reforma que a veces, digamos, aquí cito a Ricardo Becerra, en nuestro país se ha hecho más fácil reformar la Constitución que hacer leyes secundarias o leyes en normatividad específica, que es donde está, digamos. Obviamente todos aplaudimos una reforma constitucional, pero, digamos, si esta no tiene consecuencias hasta el último, hasta las letras más chiquitas, pues finalmente nos quedamos aplaudiéndonos los unos a los otros de que ya reformamos y de que este tipo de cuestiones y no llegamos al final. Por ejemplo, en materia de transparencia hubo una reforma constitucional, hace ya 2 años casi, ya hay una ley general en materia de acceso, pero había un compromiso, que nosotros veamos bien, que antes de este evento, ¿sí? Así públicamente se dijo en el Senado cuando asistimos, iban a estar listas la Ley Federal de Acceso, la Ley de Datos Personales General y la Ley de Archivos. Asunto que me preocupa porque si con la presión, digamos, de tenerlas listas para anunciarlas no se dio y teniendo las diversas discusiones que hay en el Congreso, empezando por la fiscal y presupuestal, pues, digamos, espero no se vayan al cajón del olvido igual. Hay un compromiso de todas las fuerzas políticas y voy porque en materia de corrupción tenemos, digamos, el mismo asunto. Tenemos la reforma, pero bueno, hay que, digamos, el primer reto, que es como se llama la mesa esta, pues es completar la normatividad. Y, digamos, una normatividad que tenga, digamos, los mejores estándares internacionales y que vaya no solamente a ver a la corrupción como actos digamos, de intimidad o de sanción simplemente, que caigan los peces gordos, famosos, que nunca caen, y no, digamos, llegar a cosas muy importantes que deben de estar, digamos, ya Mauricio nombraba algunas de las leyes, la responsabilidad de servidores públicos, otra que se tiene que reformar es el funcionamiento de los órganos internos de control, digamos, cómo se designan a un servicio profesional, quién los debe designar, debe ser el sistema, quién debe encabezar el Sistema Nacional de Transparencia, lo digo públicamente, para mí debe ser alguien que venga de una organización de la sociedad civil o un ciudadano destacado que pueda entrelazar a todas las instituciones que existen y que se van a crear para generar, digamos, pues este sistema que tenemos un problema, y eso lo hemos dicho hasta el cansancio, tenemos un problema de fragmentación. Hoy tenemos un Sistema Nacional de Transparencia en Construcción, tenemos un sistema nacional de fiscalización, vamos a tener el sistema, pero si seguimos trabajando fragmentado, la idea es que este sistema o este consejo pueda, digamos, agrupar a estos sistemas, donde está la auditoría, está el INAI, etcétera, etcétera, y creo que la conducción de un ciudadano ayudaría, digamos, mucho en este sentido. La última idea con la que yo termino es que ¿qué es lo más específico que tenemos que llegar? Tenemos que llegar a ver cuáles son esos trámites, cuáles son. Por ejemplo, ¿cómo se contacta con gobierno
con datos abiertos o con gobierno o Estado abierto. Por ejemplo, el asunto de las licitaciones, y no además de las más grandes, sino todas las compras del gobierno deben estar en los estándares de compras abiertas. Pero no, digamos, yo he trabajado en eso, y no hasta el final, sino porque muchas veces, por ejemplo, yo conocí el Distrito Federal, donde se grababan y se pasaban en vivo las licitaciones, pero el contrato ya estaba hecho. Digamos, tenemos el ejemplo de unas llantas que se compraron a un sobreprecio y se pasaban directamente, ¿sí? Todo el mundo veía, etcétera. Y luego, bueno, con una auditoría, pues salió que había un sobreprecio, digamos, en las asignaciones de contrato. Tenemos que buscar los mecanismos. Y para todas estas cosas, que es la parte que yo le veo de gobierno abierto, que yo decía que es un valor agregado, que me pusieron ayer que era un agregado, no es un valor agregado a los términos de transparencia y se complementa, es la participación de los ciudadanos en la construcción de estas soluciones, por ejemplo, de los trámites y servicios. Por ejemplo, en la Transparencia Internacional, México nos dice el DF es uno de los estados que tiene mayores índices de corrupción, igual que el Estado de México. Analizando las variables, una de las variables que hacen que el Distrito Federal, a toda la gente le preguntan en esta ciudad si ha dado algún día una mordida o un apoyo, una ayuda a lo que llamamos el viene-viene, o el que nos ayuda a estacionar el carro, o nos cuida el carro, aunque no le haga nada, pero cuando menos estamos comprando que no le haga nada al carro, en ese sentido. El 85%, los parquímetros es la solución, no lo sé, se necesita la participación de los ciudadanos para ver, digamos, ahora aquí se liga con otro problema, que es un problema de desempleo, etcétera, etcétera, pero tenemos que tener, digamos, cuestiones, por ejemplo, los ministerios públicos. En el DF nos pasó, y había un concepto, y yo así con eso termino, digamos que hasta los maestros, abogados o los doctores no conocían, y que así se usaba, se llamaba el impulso procesal. Uno llegaba a un ministerio público y si quería tener información de lo que acontecía con su familiar o su cliente, así les decían, bueno, pues es que no te puedo dar el número de averiguación, pero ¿cómo no? Es que te falta el impulso procesal. Y el impulso procesal estaba tasado, era dar un billete de 100 pesos que aparte metían eso, yo creo que sí, ya es un chiste, lo metían en la ley, ¿sí? O en la Constitución, y todo decía, todo dentro de la ley, ¿no? Eso hay que corregirlo. Yo, los actos de corrupción o que se manifiestan, yo los dividiría en tres grandes niveles, que creo que es la forma en que habría que empezar a hacer políticas distintas, no se pueden tratar igual a casos que son distintos. Uno es que que es muy grave y que lo veo, que es la corrupción sobre, digamos, actos ilícitos, o sea, el narcotráfico, la delincuencia organizada. Digamos, no podemos tener mejor ejemplo, perdón, que el del Chapo. O sea, obviamente ya hay 12 gentes presas XX. Digamos, es evidente que así como el señor de los aviones, ¿sí? Su forma de operar en los aviones, el Chapo, su forma de operar son los túneles, toda la vida. ¿Y cómo lo pones en una planta baja? Digamos, básico en ese sentido, ¿no? Y bueno, esto de las filmaciones, o sea, ahí es claro, digamos, es cierto que, y esto también, digamos, culpa de la inseguridad, y esto ha sido el Chavo, te cuento, en Michoacán, donde hay que pagar derecho de piso, ¿sí? Muchos de los recursos que se dan para seguridad pública en los municipios van a pagar protección, a eso van. El problema es que o le entras o te mueres, ¿sí? O sea, o aceptas. Entonces, ese tiene un combate muy distinto en ese sentido. El otro, digamos, nivel, es de los actos grandes de corrupción, de grandes o de importantes, pues digamos, funcionarios públicos de todos. El primero empieza, y eso lo ha dicho Ugalde en varios ya textos, si tú calculas cuánto le costó la campaña a un gobernador para llegar, calculas cuánto le costó la campaña a un diputado federal para llegar, y le restas el financiamiento que tiene por ley, pues ahí ya sabes cuántos compromisos asumió con diversas empresas, etcétera, etcétera. O sea, ahí tenemos un problema de financiamiento. Y cuando todavía cuelas financiamiento de grupos, a lo mejor ligados al narcotráfico, bueno, peor el asunto. Pero hay una contabilidad básica en ese sentido.
por eso vienen, y por eso es tan importante el asunto del conflicto de intereses y todo este tipo de cuestiones que se plantean. Pero ahí están las grandes corrupciones de las grandes, con las grandes empresas, con las grandes obras públicas. Digamos, ahorita nosotros tenemos un asunto con Banobras, de una empresa que hizo, digamos, uno de los desarrollos más importantes en el Estado de México y que se le pidió información, la empresa se amparó, Banobras le dijo, pues, ampárate, y para no darle información del contrato y el financiamiento que Banobras había dado. Entonces, bueno, ahí hay otro núcleo muy importante. Y la otra es la que se ha llamado la microcorrupción, etcétera, etcétera, que es el de la ventanilla, que es el policía de la esquina, etcétera, etcétera, ¿no? Que es el que va a los puestos, digamos, también de ambulantes. Pero también mucha de esta corrupción tiene una lógica de que si los de arriba lo hacen, ¿por qué los de abajo no? Y sin una profesionalización, sin un estímulo, etcétera, pues digamos, y con impunidad, pues digamos, como dicen en México, o sea, los que se trabajan y se portan bien son los raros, en ese sentido. Y, por ejemplo, el asunto de lo que les cobran en los mercados, digamos, a los ambulantes, digamos, a ellos les dan una cuota, que tienen que cumplir estos supervisores, y entonces ellos dicen, bueno, pues el de arriba, y le tengo que dar, pues yo le pido un poquito más para que también me toque a mí. ¿Sí? Entonces, tenemos diversas escalas que van desde esta, que es, digamos, tal, que en un momento se habló, digamos, de la crisis del Estado, o de un Estado, entre unos estados, ese fue el concepto, de un Estado fallido, porque la penetración ha llegado a ser, digamos, totalmente cuestionable hasta en los propios gobernadores, ¿no? Vemos el caso de Michoacán, por mencionar alguno en ese sentido. Digamos que hablamos, digamos, del caso Iguala, donde pues es evidente que, bueno, había intereses, digamos, para llegar a esas condiciones tan terribles, o sea, intereses ligados a cuestiones pues de tipo económica relacionadas con el crimen, el narcotráfico, porque ahora todas estas bandas es narcotráfico, es crimen, es secuestro, robo de automóviles, han diversificado sus actividades en ese sentido, y entonces, bueno. El otro asunto, son tres sistemas que tienen una lógica independiente, pero no fragmentada, es lo que esperamos de los otros. ¿Cómo te diría? El Sistema Nacional de Fiscalización, que a veces nos olvida, ¿sí? El Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional de Anticorrupción. Yo diría, así como veíamos en la primaria, los conjuntos. Son tres círculos que son conjuntos, pero hay algo que los intercepta a esos conjuntos, que se llama rendición de cuentas, que los tres tienen la parte que abonar, ¿sí? Obviamente gobierno abierto lo veo en los tres, ¿sí? Y la parte que tiene que abonar es rendición de cuentas. Y tienen un consejo que están presentes personajes o titulares de esos tres: el auditor superior de la Federación, el presidente, o el presidente en este caso del INAI, ¿sí? El que será el coordinador del Sistema Nacional Transparente. Entonces están, o sea, esa es la idea de no fragmentar. ¿Qué ha venido pasando? Que el Sistema Nacional de Fiscalización estaba por allá, el Sistema Nacional de Transparencia, que ni era sistema, pero bueno, los órganos ahí dispersos en los estados y el federal haciendo lo suyo, cada quien, digamos, haciendo sus esfuerzos. Esta idea que está yo ahí, yo lo que digo es que lo que han dado es el banderazo, pero la carrera está empezando apenas, y yo no sé, yo a veces veo que la carrera se puede, digamos, como que empieza muy rápido y ya se van a cansar, y todavía no estamos, digamos, estamos iniciando la carrera. Regreso a la otra, esta es la profesión. Por eso decía en el caso de esto de corrupción, pero creo que debe ser en todo el servicio profesional, la carrera profesional de los encargados de los órganos internos de control debe ser muy importante. Esto se decía ayer por el gobernador de Querétaro. Yo no coincido cómo yo voy a poner a mi contralor, ¿sí? Digamos esto, y para que él me diga lo que hago mal cuando yo lo puse ahí. Digamos. Y entonces, bueno, pues debe ser, o a través de la sociedad civil, de los colegios profesionales, etcétera, que certifiquen y etcétera, y también el propio Contralor tiene claro que si de repente se pasa un poco de listo con el titular, pues adiós, ¿no? A mí me pasaba en el Info, a mí me decían, es que tú tienes que poner al Contralor, y tú tienes toda la autonomía, pero yo veía con el temor que me veía el pobre cuate, ¿no? O sea en ese sentido. Entonces, pero así como esto, pues deben profesionalizar, digamos, el servicio profesional de carrera, que yo a veces, de carrera, porque tenemos un problema ahí que tampoco hay que hacer promesas que luego presupuestalmente no puedan dar, pero sí va a haber un problema, un asunto de estímulos, de reconocimientos, que, digamos, sean la otra parte
para el funcionario, pues que no encuentra otra salida que, digamos, pues unirse a lo que es la mayoría, a los actos de corrupción para, digamos, complementar o su ingreso, y no solo su ingreso, sino, pues, digamos, no ser el esquirol de la oficina, que es el único que finalmente hace bien. Y yo creo que de verdad lo que les hace falta a todos los funcionarios, nos hace falta, son cursos de ética, pero de ética específica. Justamente por todos estos tres sistemas que se entrelazan, todo lo sustantivo de estos sistemas está en los datos y desde luego en los documentos. De ahí que qué tan conveniente en su experiencia, en su percepción, es que precisamente los órganos garantes, llamados a ser quienes garanticen, valga la redundancia, que la información sea completa, veraz, oportuna sobre todo, y que suministran a todos los demás sistemas, tengan esta facultad sancionatoria que por lo demás la Ley General deja abierto para que en su momento, tanto el Congreso de la Unión a nivel federal, los congresos locales, de alguna manera fortalezcan esta cuestión institucional y a través de ese primer tramo que tienen órganos garantes, pues se contenga en gran medida, sabemos que no es la única, las vías siempre son para eso, pero que pueda ser un mecanismo inicial de contención ante una andanada importante, por lo menos en los gobiernos locales, donde el encriptamiento sigue siendo una apuesta cotidiana y desde luego con todas las implicaciones que esto deriva para los demás sistemas. No, por eso en la ley general, y ahora que se armonizarán las leyes, en este caso la de Oaxaca, queda claro que la información, toda la que se obliga, debe estar presente con todos estos atributos que tú llamas, y el de datos abiertos, que es un atributo y ahí se ligan, y que de no estar, y no solo porque el órgano lo detecte, sino el ciudadano a través de una denuncia específica lo detecte, digamos, eso va, digamos, a las sanciones. Desde las medidas de apremio, que son para todos, ya están definidas, que son, digamos, del pecunio del servidor público responsable de no haber subido la información, lo cual la plataforma permitirá identificar quién fue quien, digamos, no subió esa información, porque habrá responsables por el tipo de información. Y la otra que sí es una definición de cada órgano garante, pero que tendrá que ir también a otro tipo de sanciones, ya de tipo administrativas o penal en su casa. Obviamente, lo ha dicho perfectamente Merino, si no hay cuentas, no puede haber rendición de cuentas. Obviamente, si no está la información, es, digamos, diría, el inicio, la materia prima para iniciar todos los procesos. Y esto lo decía Camerino, los tres sistemas, bueno, el de fiscalización está sumergido dentro del sistema de anticorrupción, tiene una lógica, pero está, digamos, sumergido. Entonces están, digamos, dos círculos, por decir, pero el punto que nos une es el de la rendición de cuentas. Nosotros aportamos la información y, bueno, el sistema de fiscalización y el sistema de corrupción hacen lo propio para, obviamente, pues ojalá ser un círculo virtuoso.